Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 1, 152, parte segunda. Filosofía patrística, capítulo 3. La filosofía patrística en los siglos 3 y 4. 148. Seguidores y adversarios de Orígenes. Discípulo de Orígenes fue Dionisio de Alejandría, al cual Eusebio da calificativo de grande. Desde el 231 o 232 fue jefe de la escuela catequética de Alejandría, sucediendo a Heraclio. En el 247 o 248 fue nombrado obispo de la ciudad y murió el 264 o 265. Los discursos sobre la naturaleza, de los que Eusebio nos ha conservado fragmentos, estaban dirigidos contra el atomismo de Demócrito y de los epicúreos. Entre sus numerosas cartas, muchas de las cuales tratan cuestiones dogmáticas y disciplinarias, las que escribió contra el sabelianismo acentuaban la diferencia entre Logos y Dios Padre, haciendo de él una creación del Padre. Pero en una obra ulterior, titulada Refutación y Defensa, abandonó su interpretación y dio otra completamente ortodoxa. Discípulo de Orígenes fue también Gregorio Taumaturgo, que nació hacia el año 213 en Neocesarea del Ponto. Fue obispo de su ciudad natal y murió en tiempos de Aureliano, 270 o 275. Dos biografías, una de Gregorio Niceno, la otra siríaca, que es un arreglo de la primera, narran una serie de historias milagrosas que explican su sobrenombre. Gregorio es autor de un discurso de acción de gracias, en el cual se exalta la obra del maestro Orígenes, de un escrito a Teopompo sobre la capacidad e incapacidad de padecer en Dios, conservado solo en siríaco, y en el cual se discute la cuestión de si la impasibilidad de Dios implica su despreocupación por los hombres, y de otros escritos menores, exegéticos y dogmáticos. Se le atribuye también el breve tratado sobre el alma a Tasiano, que examina la naturaleza del alma, fuera de toda prueba tomada de las Escrituras. Conocido sobre todo como historiador de los primeros siglos de la Iglesia es Eusebio, obispo de Cesarea, nacido en el 265 y que murió el 340. Discípulo de Pánfilo, del cual por reconocimiento tomó su nombre, Eusebio de Pánfilo, y al que acompañó cuando el maestro fue encerrado en la prisión. Junto con él compuso una apología de Orígenes en 5 libros, de los cuales queda solo el primero en un arreglo de Rufino. Eusebio es autor de una crónica que lleva por título Historias diversas y de una historia eclesiástica que llega hasta el año 323 y es un riquísimo archivo de hechos, documentos y extractos de obras de toda clase, de la primera época de la Iglesia. Escribió, además, un panegírico y un elogio del emperador Constantino, del cual fue gran amigo. Las obras dogmáticas contra Marcelo y sobre la teología eclesiástica demuestran una acentuada tendencia al arrianismo, cuya tesis fundamental sobre la no identidad de naturaleza entre el Padre y el Logos defiende. Las obras apologéticas, Preparación evangélica, en 15 libros, y Demostración evangélica, en 20 libros, de los cuales nos quedan solo los 10 primeros, tienden a demostrar su superioridad del cristianismo sobre el paganismo y el judaísmo. Un extracto de estas dos obras es el escrito sobre la teofanía, en 5 libros, de los que nos quedan fragmentos en griego y una versión siríaca completa. Se conservan de Eusebio otras obras apologéticas, Introducción General Elemental, contra Jerocles y algunas partes o fragmentos de su vasta obra exegética de las Sagradas Escrituras. El escrito filosóficamente más significativo es la Preparación evangélica, en el que Eusebio, empleando la rica biblioteca de Cesarea, acumuló un vastísimo material de extractos de escritos griegos, que son frecuentemente preciosos aún para nosotros, por haberse perdido las obras de las cuales fueron tomados.
Esta obra está dominada por la convicción de que la filosofía y la revelación son idénticas y que en el cristianismo ha encontrado su plena expresión la verdad que ya había alboreado en los filósofos griegos. Es la misma convicción que había animado a Justino, Clemente y Orígenes, y que dominará la obra de San Agustín. Aquella identidad le parece a Eusebio evidente, sobre todo por lo que se refiere al platonismo. Platón es considerado como un profeta, o como un Moisés ático. Platón y Moisés van de acuerdo y tienen las mismas ideas. Platón conoció la Trinidad divina porque puso al lado de Dios y el Logo el alma del mundo. En las doctrinas éticas y pedagógicas coinciden Platón y Moisés, Platón y San Pablo, y la misma República Platónica ha encontrado su realización en la teocracia judaica. Con todo, Platón queda anclado en el politeísmo y admite el dualismo de Dios y de la materia eterna, que son irreconciliables con el cristianismo. Ha llegado, pues, hasta el vestíbulo de la verdad, no hasta la verdad misma. Esta fue revelada por el cristianismo, que por ello es la verdadera y la definitiva filosofía. En el cristianismo, no solo los hombres son filósofos, sino también las mujeres, los ricos y los pobres, los esclavos y los señores. El que la filosofía griega haya podido alcanzar tantos elementos de la verdad cristiana se explica por su derivación de las fuentes hebraicas, o quizá también porque Platón fue encaminado hacia la verdad por la misma naturaleza de las cosas o por Dios. Adversario de Orígenes fue, en cambio, Metodio, obispo de Filipo, que murió mártir hacia el 311. Contra Orígenes estaba dirigido su escrito sobre las cosas creadas, del que nos quedan algunos fragmentos. Es, además, autor de 3 diálogos al modo de Platón, Banquete o sobre la virginidad, sobre el libre albedrío, que nos han sido transmitidos en gran parte en griego y en una traducción eslava, y sobre la resurrección, del que hay fragmentos del texto griego y una versión eslava abreviada. Para demostrar la eternidad del mundo, Orígenes había dicho que si no existiera el mundo, Dios no sería creador ni señor. Metodio responde que entonces Dios es por sí mismo incompleto y alcanza la perfección solo a través del mundo, lo que es contrario al principio, afirmado por Orígenes, que Dios es perfecto por sí mismo. Contra la doctrina de Orígenes, según la cual los hombres y los ángeles existían en el mundo inteligible como sustancias espirituales de la misma clase y que sólo con la caída se han diferenciado, Metodio defiende la diferencia entre las almas humanas y los ángeles y niega la preexistencia de las almas humanas respecto al cuerpo. En su escrito sobre el libre albedrío, niega que el mal dependa de una materia eterna, doctrina gnóstica, y afirma que es un efecto de la voluntad libre de la criatura racional. Buena parte de la actividad especulativa del siglo IV fue puesta al servicio de la discusión sobre el arrianismo. Arrio, muerto el 336, había afirmado que el Logos, o Hijo de Dios, ha sido creado de la nada, exactamente como todas las otras criaturas, y que, por consiguiente, no es eterno. Si es llamado en la segunda escritura Hijo de Dios, es en el sentido en que lo son todos los hombres. Su naturaleza, por lo tanto, es diferente de la del Padre, su sustancia es diferente. De Arrio nos ha conservado algunos fragmentos su gran adversario Atanasio. Nacido hacia el año 295, Atanasio tuvo una parte predominante en la condenación que el primer concilio ecuménico de la Iglesia, que tuvo lugar en Nicea el año 325, pronunció contra el arrianismo. Pero la sentencia del concilio no fue acatada enseguida y la polémica entre los cristianos continuó durante mucho tiempo. Atanasio, que había sido nombrado obispo de Alejandría, sufrió persecuciones y condenas por obra de los arrianos y murió el 2 de mayo de 373 en Alejandría. La parte más notable de la actividad literaria de Atanasio es la dedicada a la polémica contra el arrianismo, discurso contra los arrianos, carta a Serapión, libro sobre la Trinidad y el Espíritu Santo. Escribió también obras histórico-polémicas, exegéticas y ascéticas y 2 apologías, discurso contra los griegos y discurso sobre la encarnación del Verbo.
que son dos partes de un escrito único. Atanasio afirma energéticamente la identidad de naturaleza del Hijo con el Padre. Si el Hijo fuese una criatura, no podría unir con Dios las criaturas, porque tendría a su vez necesidad de esta unión. El Hijo tiene en común con el Padre toda la plenitud de la divinidad y participa de su mismo poder. El Espíritu Santo procede juntamente del Padre y del Hijo. Hay, por tanto, una sola divinidad y un solo Dios en tres personas. Las formulaciones de Atanasio constituyeron la doctrina aceptada oficialmente por la Iglesia en el Concilio de Nicea. Esta doctrina tuvo como defensores a las tres luminarias de Capadocia, Basilio el Grande, Gregorio Nacianceno y Gregorio de Niza. Basilio fue sobre todo un hombre de acción, Gregorio Nacianceno, orador y poeta, Gregorio de Niza, pensador.